Bien, da gracias a Dios por nuestros visitantes y agradecido al Señor por permitirnos estar aquí una vez más. No podemos garantizar hasta cuándo, pero podemos decir que gracias al Señor estamos aquí. Amén. Yo no suelo hacer nunca una oración después de otra oración, ¿verdad? Pero hoy quiero hacer una oración antes de empezar la palabra. Y quisiera que inclinaran nuestras cabezas. Si quiere, cierra tus ojos. Si no quiere, no cierre. No estás obligado a nada. Pero siento de parte de Dios la necesidad de hacer esa oración. Padre Santo, estoy en tu presencia una vez más con la responsabilidad de transmitir aquello que tú has colocado en mi corazón. Y a veces tú colocas cosas en mi corazón que yo no entiendo ni sé por qué. A pesar de mi imperfección, lucho y intento, Señor, obedecer tu palabra y ser guiado por tu Espíritu Santo. Te quiero pedir, Señor, que tú prepares nuestro corazón. Te quiero pedir que tú abras nuestros oídos espirituales. Toda la cadena sea rota y toda la atadura sea desatada. En el nombre de Jesús te pido, obra poderosamente en nuestra vida esta tarde. Te pido hoy y siempre. Amén y amén. El tema es un poquito controversial, lo que vamos a predicar esta tarde. Y yo ayer no tuve tiempo de nada y llegué en casa 8:30, 9 de la noche. Pasé todo el día en Las Palmas en la reunión que nosotros fuimos. Llegué cansado. Llegué de Tenerife después de 4 días intensos de trabajo y pasé 24 horas y tuve que viajar otra vez. Y eso cansa. Y he estado orando al Señor y hoy empecé a preparar la palabra. Y la verdad, esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y quise colocar como título, existe regla. ¿Verdad? Domingo pasado, Will predicaba. Y aunque parezca que ese título no tiene que ver con que él predicó, sí lo tiene. Porque nosotros en muchas ocasiones queremos que Dios haga cosas, pero se nos olvida que Dios ha puesto sobre nosotros responsabilidades. Y para que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad, existe una regla. Hasta aquí yo, de aquí para allá el Señor, ¿verdad? Y entre reglas está la oración, está el ayuno. Entre reglas está amar al prójimo como a ti mismo. Entre reglas, negarse a sí mismo. Y pudiéramos hablar y tener una lista extensa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ser discípulo de Cristo, por norma general se piensa que la gracia es un buffet libre, sin regla alguna. Sin embargo, la Biblia, cuando habla del encuentro de aquellos que van a pasar la eternidad con Cristo, dice que existe una regla para alcanzar esta gloria. Y el que no esté encuadrado en ella, la Biblia dice que no será partícipe del privilegio de pasar la eternidad con Cristo. ¿Y de dónde sacaste eso, pastor? Hebreos capítulo 12, versículo 14.
En Hebreo capítulo 12, versículo 14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para los que no saben, el significado de santidad significa separado. A mí me gusta más la palabra exclusivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esposa y esposo, marido y mujer, no queremos una esposa compartida, queremos una esposa exclusiva para nosotros. Ninguna mujer quiere un esposo compartido, quiere un esposo exclusivo para sí. Y la Biblia dice que Dios, por medio de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados, nos santifica, nos purifica y nos hace pueblo suyo y oveja de su prado. Entonces, a Dios tampoco está conforme de que nosotros tengamos una doble vida, sino que seamos especiales, seamos exclusivos. Si nosotros miráramos los versículos 12 y 13 anterior a este versículo en ese mismo capítulo, nosotros vamos a ver que contiene consejo y ordenanza, pero el versículo que nosotros hemos leído nos da una ordenanza. Dice: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que, y haced sendas derechas. ¿Para qué? Para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Y dice: y buscar la paz con todo y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién tiene que buscar? Nosotros, ¿sí o no? La siguiente pregunta es: ¿lo hace? ¿Lo estás haciendo? Existe una gran diferencia entre escuchar, entre conocer y practicar, ¿verdad? Sin ganas de querer ofender a nadie, si entre nosotros hay fumadores, pero ese es el ejemplo más fácil, ¿no? Cuando yo voy al médico, si soy fumador y tengo un problema cardíaco, lo que el médico me dice es lo siguiente: si tú quieres vivir algunos años más, deja el tabaco. Y resulta que mi médico fuma. Él me está dando un mal consejo o un buen consejo. Desde luego un buen consejo. Pero la gran pregunta es: ¿por qué él no sigue? Entonces, conocer las Escrituras, conocer versículos bíblicos, si no hay en mí una actitud de ponerlo en práctica en mi vida, no tiene ningún sentido para mí, aunque pueda que en vida de otros lo obre, porque Dios, por su misericordia, de vez en cuando usa a los que no tienen que usar, como usó la mula de Balaam, para poder llevar un mensaje a quien necesita escuchar un mensaje. Y cuando hablamos de santidad, que es un tema un poco que está prohibido hablar hoy encima de los púlpitos porque parece que está pasado de moda, me entra una tristeza inmensa, porque nosotros hablamos de coches nuevos, mejor economía, hablamos de viajes, hablamos de ser conocido. Los nuevos jóvenes quieren ser youtubers famosos porque ganan mucho dinero, y etcétera. Y podríamos hablar de una lista de cosas enormes. Queremos un esposo, queremos esposa, y pedimos a Dios todas esas cosas, pero todo eso es pasajero. Sin embargo, la santidad es algo que me va a llevar a la eternidad con Cristo y me despreocupa, paso olímpicamente de esto. Entonces debo de no sentirme orgulloso
de lo que estamos hablando. Dice, sin esto nadie verá al Señor. Y esa es la tristeza, que algo tan importante para la vida cristiana, porque es el condicionante para verlo, es muy triste que no nos preocupemos de cosas perecederas como casa, coche, viaje, trabajo y etcétera de cosas, que haría que nuestra lista fuese interminable, pero que las eternas pasamos como si nada. Y lo peor aún, como si el resultado no sufrirá cambio en el final. Lo peor de todo esto es pensar que esa palabra que Dios da a su siervo en su momento y ahora llega hasta nosotros, no es una palabra que ha pasado de moda. Santidad no ha pasado de moda. Usted quiere ver a Cristo, usted quiere entrar en el cielo, usted quiere tener una vida eterna con Cristo, por lo tanto, busque santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Porque una casa consigue trabajando duro, teniendo buena administración. De igual manera el coche lo consigue actuando de esta manera. Viajes de igual manera. Más pronto o más tarde, si ahorras, si administras bien lo que tú ganas, podrás viajar. Pero para entrar en el cielo, tú no puedes hacer otra cosa que santificar tu vida. Y nos enredamos con cosas de este mundo, con ofertas que nos hace el mundo, que solamente satisfacen nuestro ego, nuestro deseo carnal, que nada tiene que ver con Dios y con Cristo, y que nos lleva por el camino de la perdición, pero parece que esto no tiene importancia. Parece que el resultado final, aunque yo me meta por este camino, va a ser el mismo. Y cuando la Biblia dice de resultado en cuanto a camino, dice que el que camina por la senda que es ancha y espaciosa, su final será de perdición. Dice, el que lleva la salvación es puerta estrecha y camino angosto. Y dice, y esto lleva a la vida eterna. El camino que nos lleva a la vida eterna nos llevará a la santificación, porque santificación es igual que renuncia. Y cuando estoy en Cristo, tengo que renunciar a muchísimas cosas. Y para empezar a entrenar, Jesucristo dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahí empieza la santificación. Negarme a mí mismo. Pero parece que esto no tiene peso ni valor para muchos de nosotros. La búsqueda de tales cosas es responsabilidad nuestra, y cuando hablamos de santidad, hablamos de renuncia, un principio, una regla de oro para ser discípulo de Cristo. El mundo tiene distintos formatos para convencerte que lo que te ofrece es mejor y más rentable. Pero cuando determinas rechazar sus ofertas en favor de la pureza, de la sabiduría de Dios y de lo eterno, y no a lo pasajero del mundo, Dios nos da mayor sabiduría y gracia, y en ningún momento estamos diciendo que habrá ausencia de proceso que producirá el cambio de nivel en nuestra vida. Cuando hablamos que Dios ha hablado a nuestra vida, que Dios habla en nuestra vida, cuando muchos de nosotros decimos, quisiera escuchar que Dios me hablara, mi gran pregunta es, ¿tú hablas tu Biblia? Esa es mi gran pregunta. ¿Quieres oír Dios hablar? Abra, quita el polvo de tu Biblia que está en estantería allí metida tiempos y tiempos, y ábrala y permita que Dios hable a tu vida. Pero nosotros, tercos, queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero Dios ha determinado
que su palabra es la manera en la cual Él hablará a nuestra vida. Que nosotros, para tener un encuentro personal con Dios, vamos a tener que buscar la santificación, vamos a tener que ser separados. Dejémonos de engañarnos y pensar que un poquito de cosas que nosotros permitimos que el mundo obre en nosotros nos va a dar camino libre hacia Dios. Hace poco oí una psicóloga hablando con respecto a fidelidad en el matrimonio, y ella dice: algunas personas piensan que chatear con un extraño por internet o por teléfono móvil no es infidelidad. Y dice: mentira, es infidelidad. Algunos de nosotros pensamos que participar un poquito del mundo, permitir que el mundo tenga una participación en nuestra vida, no es infidelidad a Dios. Y la Biblia dice que es infidelidad. Y sabe, los infieles no tendrán parte con Cristo. Y el mensaje que quiero entregar esta tarde es exactamente esto. Dios ha determinado reglas en la cual nosotros tenemos que andar en ella, y la primera regla que Dios determina para que yo sea un discípulo de Cristo se llama renuncia. Si no hay un evangelio que me haga entender que yo debo de renunciar cosas por amor a Dios, entonces este no es el evangelio que traerá salvación a mi vida. ¿Por qué? Porque solo los discípulos de Cristo van a vivir con el Señor. Jesús no tiene primos, tiene hermanos. Y algunos de nosotros pensamos que Él es un buen colega. Tampoco, Él es el Señor. Y es Señor de mi vida y debe ser el Señor de la tuya. Pongamos en orden nuestra vida en cuanto a la santificación. Y estoy hablando sinceramente con mucha tristeza en mi corazón, pero también con mucho análisis hacia mi vida. Porque según nosotros vayamos santificando nuestra vida, vamos siendo preparados para cambiar de niveles espirituales. Y yo llevo no sé cuánto, los que lleven cuenta bien, después me pueden decir, pero creo que llevo más de 30 días diciendo a la iglesia con respecto a la intimidad con Dios. No hay intimidad sin santificación. Estoy hablando hace más de 30 días con respecto a la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. De la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. De cómo quisiera que Dios obrara en mi vida para que los demás conocieran a Cristo. Pero para esto debo de obedecer las reglas. Y la Biblia dice, orar sin cesar. Y la Biblia dice que hay que ayunar y orar. Y la Biblia dice que hay que tener momentos solos y hay que tener momentos en compañía. Jesucristo muchas veces subía al monte y oraba solo, pero en varias ocasiones Él dijo a los discípulos, acompáñenme. Y nosotros queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, pero nosotros todavía seguimos en nuestra vida diaria pensando que a Dios no le ofende nuestra falta de fidelidad, sea en el terreno que sea de nuestra vida. ¿Por qué, hermano, esto? Porque la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de pertenecer a Dios, ¿sí o no? Entonces, pertenece el físico que ustedes ven, pertenece
la ciencia y la conciencia que puede tener mi cerebro. Pertenece a Dios, incluso las áreas sentimentales de mi vida. Si la área sentimental de tu vida no glorifica a Dios, renúnciala. No, pero es una buena propuesta, pero te llevará a la perdición. Cuando estuve apartado y empecé a fumar, fumaba para parecer a los demás, porque me parecía cutre que yo andando con fumador no fumaba, y hacía más vergüenza porque no sabía fumar. No sabía ni agarrar el cigarrillo. Y yo tenía un amigo que me decía, ¿tú qué haces fumando? Eso no pega contigo para nada. Y yo, en vez de alegrarme, me ofendía todavía más. Yo, pues voy a aprender para que vea que yo puede. Y el mundo va a tratar que yo me parezca a él. ¿Sabe para qué? Para que él no sea incomodado ni confrontado con el mensaje del Evangelio que fluye a través de mi vida sin abrir la boca, porque me comporto diferente. Dios no te llamó para ser igual al mundo. Dios te llamó para que fueses diferente. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. No hace falta que tú abras tu boca y digas soy cristiano. Simplemente te comportes con testimonio digno de arrepentimiento y te van a reconocer. Pero eso está pasado de moda. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos hoy, supuestamente somos cristianos, queremos parecernos al mundo. Cuando hablamos, cuando comemos, cuando vestimos, cuando caminamos. Y nosotros tenemos que parecernos a Cristo en toda nuestra forma de vivir. Dios no nos ha llamado para que nosotros vivamos como el mundo. El mundo vive de cualquier manera y te ofrece lo que sea para que te parezca a Él. Pero Cristo dio su vida en la cruz de Calvario para que tú pudieras recibir redención y ser transformado por el poder de su palabra, lleno de su Espíritu Santo, y pudiera marcar la diferencia en la sociedad en la cual Dios nos está permitiendo vivir. Porque somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. Porque fuimos llamados para la gloria de su nombre. Fuimos llamados para renunciar en favor de Cristo. Porque Cristo hizo renuncia en favor de ti. ¿Cómo así? La Biblia dice que se despojó de su gloria. Descendió, se hizo inferior a los ángeles y se hizo hombre. Habitó entre nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario. Murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el día y la hora en la cual Él vendrá a llevar su iglesia consigo. Pero dice también la Biblia que la iglesia de Cristo es sin mancha y sin arruga. Dice también que la iglesia es santa. Por lo tanto, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con la oportunidad que Dios nos está dando hoy? Con ese día. ¿Cuál es nuestra primera preocupación? ¿Será que llevamos en serio que sin santidad nadie verá al Señor? Cuando nosotros determinamos rechazar las ofertas del mundo en favor de la pureza de la sabiduría de Dios y de lo eterno y no lo del pasajero del mundo, Dios nos da mayor sabiduría y gracia. Y en ningún momento estamos diciendo que hay ausencia del proceso que producirá el cambio de nivel. Si yo les preguntara esta tarde si ustedes quisieran recibir un cambio de nivel en su vida espiritual, todos dirían que sí. Yo el primero. Pues para que haya cambios de nivel, pasarás exámenes. Y ese examen se llama probación. En ningún momento
El Señor va a ascender de nivel a alguien que no quiere renunciarse. Hay que renunciar. Para pasar de llamado a discípulo de Cristo, hay que renunciarse. Para pasar de llamado a ser discípulo, tiene que haber renuncia. Acuérdense bien de esto. Y pensando en esto y en una historia que pudiera hacer más real lo que estoy hablando, más entendible para aquellos que no entienden, y es por eso que yo dije, yo hay cosas que no entiendo, pero es así como el Señor me dio. Cuando nosotros abrimos el libro de Daniel en el capítulo 1, narra la historia de 4 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia y que les fue designada una dieta de parte del rey, que era un lujo siendo ellos prisioneros. Yo no voy a leer toda la historia, ustedes la leen después. Libro de Daniel, lean capítulo 1, 2 y 3. Siendo ellos prisioneros, ¿verdad? Pero dice la palabra que propuso Daniel en su corazón, junto a su compañero, no contaminarse con el manjar del rey. Puede que pareciera una locura, una necedad de parte de los demás, pero ellos siguieron adelante y lo que parecía improbable sucedió. Dice las Escrituras que al pasar 10 días estaban mejor formados que los demás. Ser cristiano, dice el apóstol Pablo, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es locura para los que se pierde, porque yo renuncio cada día cosas que para el mundo es normal. Renuncio a la mentira, pero el mundo incluso divide la mentira en 2 partes. Hay una que dice que sí, que es perjudicial, pero dice que hay una que es piadosa. Mentira. No hay piedad en la mentira, porque el objetivo de la mentira es esconder la verdad. Está en Cristo fue tener que renunciar a los vicios que tenía. Ya uno de ustedes saben, porque hablé que fui fumador. Y me empeñé tanto en ser fumador que terminé fumando 3 cajas de tabaco diario. Y entonces ya nadie me decía, no te pega, no tenía, donde me veía con un cigarro en la boca. Y el día que yo dije, Señor, ayúdame porque ahora quiero dejar de fumar, vine para al hospital. Porque me dio un mono en los bronquios se cerraron y tuve que venir al hospital para que me pusieran oxígeno, para que me diera pastilla, ahora para limpiar lo que yo había ensuciado. Porque Dios me lo dio limpito, pero yo quise contaminarme con lo que el mundo me ofrecía. Y él tomaba la pastilla y las costras que sacaban eran negras como ese micrófono. Y era renuncia, porque después del café fumaba, después de la comida fumaba, todo me llevaba, ahora tenía que renunciar a algo que yo mismo me metí. Pero dije, Señor, ayúdame, yo voy a vencer. Y más vicios que tenía en mi vida, que el Señor también me hizo libre de él. Y cuando uno decide rechazar lo que el mundo le ofrece y le dice que es bueno, que es bonito, paga un precio por ello. Y los que están alrededor no entienden. Entonces les parece locura. Por eso los que son amigos de uno, cuando uno está en el mundo y practica lo mismo que ellos y luego lo deja, ellos incluso apuestan con respeto y dicen, no va a aguantar ni un mes. Pasó el mes y dijeron,
Le doy el máximo 6 meses. Pasó los 6 meses y dice, no, al año va a fracasar. Ellos siguen esperando hasta hoy porque hace 21 años que yo tomé la decisión de decir, quiero ser de Cristo y quiero vivir por Él y para Él. Porque Él ha hecho renuncias por mí. Entonces yo tengo que hacer renuncias en mi vida. Algunos se creen hasta que me fui de la isla. Y cuando me ven, dicen, ¿tú has seguido aquí? Yo digo, sí, pero he cambiado de vida. Y las ofertas aparecieron cuando aquello. Yo tocaba en grupos de músicos, era músico, me invitaron, ¿qué vamos a hacer? Y la música es algo que me ha gustado de toda la vida. Cuando hablaron, el corazón tembló, pero yo dije, no puedo compaginar familia, Dios y música por la noche. Yo renuncio a la música, pero me quedo con Cristo y con la familia. Y el Señor me ha honrado. También tengo que decir esto. En el momento, algunos dijeron, pero no tiene nada que ver, no pasa nada. El mundo siempre va a decir, no pasa nada. Pero la Biblia dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuidémonos de eso. Entonces, para los demás lo que hacían aquellos jóvenes era una locura, pero ellos siguieron. Y lo improbable, como he dicho, llegó el momento donde después de 10 días la Escritura dice que ellos estaban más hermosos que todos. En el versículo 17, la Biblia dice que a razón de la renuncia de estos jóvenes, de querer santificarse para Dios y no comer comidas que eran sacrificadas a ídolos, y por eso dice que esa comida contaminaba, entonces, entre todos los sabios del reino y que fueron prisioneros a Babilonia, dice lo siguiente, Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. ¿A razón de qué Dios le da todo esto? A razón de que ellos santificaron su vida, no quisieron aquello que parecía normal, aquello que parecía lógico, aquello que era llamativo a los ojos, aquello que llamaba la atención de todo el mundo, que otros se estaban gozando con el manjar del rey. Pero ellos dijeron, a nosotros nos dé solamente agua y legumbre, haz la prueba, si en 10 días nosotros no somos igual que ellos, usted puede traernos y nosotros vamos a comer. El gran problema del siglo XXI y de la iglesia del siglo XXI no es que la iglesia esté deseando renuncia. La iglesia está deseando comer del mismo plato que come aquellos del mundo que no conocen a Cristo. Desean lo mismo, aman lo mismo, viven lo mismo y quieren morar en el cielo con Cristo. Y es imposible. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en el primer versículo que nosotros hemos leído: sin santidad nadie verá el Señor. Y este mensaje no es agradable para nadie, pero yo ya les dije en otras ocasiones que yo amo a ustedes con todo mi corazón como hermanos. Y lo que yo pueda estoy dispuesto a hacer por ustedes. Pero yo tengo un compromiso sobre el amor que tengo con ustedes. Tengo un compromiso de decir la verdad de la palabra de Dios. Y si yo no hablo de santidad, no es que reviento. Usted no tiene la oportunidad de escuchar a Dios hablándote a través de su palabra. Y debes de saber también que aquel que santifica su vida, Dios lo honra, aunque tenga que pasar los procesos, porque en ningún momento dijo que Daniel fue suelto los 4 regresaron a Judá. ¿A qué nos dice? Siguieron cautivos. Pero Dios tenía que hacer algo grande con ellos, y ellos dijeron, nosotros solo queremos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces mi gran pregunta en ese momento es, ¿tú quieres lo que Dios tiene para tu vida? ¿O estás buscando que Dios en tu vida ponga lo que tú deseas y no lo que Él quiere para ti? A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia. Además, Daniel entendía toda clase
de visiones y sueños. Y vemos que su renuncia tuvo recompensa, aunque seguía en dificultad a causa del cautiverio. En el capítulo 2 de ese mismo libro, Dios le revela a Daniel el sueño del rey, y no solo se salva sus vidas, sino la de los otros sabios de igual manera. Porque el rey se cogió un mosqueo tremendo cuando llamó a algunos y ellos no supieron la información. Y Daniel supo y le dijo al que tenía la obligación de llevarlo todo al matadero, dice: no, espera un momento, yo voy a hablar con Dios. Y fue y habló con sus amigos y dice: hay una orden para matar a todos los sabios del reino, nosotros estamos entre ellos, pero vamos a hablar con Dios y Dios nos va a dar la revelación. Y cuando levanta Daniel levanta con la revelación, le dice: tengo la revelación, y habló delante del rey. ¿Y sabe lo que sucedió? No fue suelto, siguió siendo cautivo. Pero el rey dobló rodillas delante de Daniel y dice: tu Dios es el Dios verdadero, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el honor. Y como tú sirves a tu Dios verdadero, te voy a honrar en el reino, pero no serás libre. Dios tenía que seguir siendo glorificado en aquel lugar. A veces nosotros queremos escaparnos y no podemos. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de nuestra vida no solamente será un beneficio para que yo suba de nivel, sino para que otros conozcan al Dios a quien yo sirvo. Y muchas veces nosotros no entendemos en medio de la prueba lo que está pasando. Cristina dio testimonio hoy aquí. Yo no entendía en ese momento. Yo fui a entender después, y años después que ella dio testimonio, por qué se convirtió al Señor. Y yo digo: entonces valió la pena perder casa, valió la pena perder trabajo, valió la pena que ella me tenía que traer comida porque no había dinero para comer. Nunca me quedé sin comer, pero no venía de mis esfuerzos ni de la fuerza de mi brazo. Me lo traía, y ella era una de las personas. Yo decía: Señor, qué vergüenza, la gente me tiene que traer comida, y yo estoy un hombre joven, fuerte, puedo trabajar. Y él me decía: a Elías le mandé los cuervos, a ti te mando la gente, que es lo que tú quieres. Pero yo me lamentaba en aquel momento. Yo no entendía, yo fui a entender después. Porque, ¿sabe? Hay cosas en nuestra vida que nosotros perdemos y nosotros nos lamentamos, pero Dios nos está dando libramiento y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Lo vamos a entender después. Hay cosas que Dios tiene que quitar de tu vida para que tú puedas tener una intimidad perfecta con Él, para que puedas ser vasos de honra para la gloria y para la honra de su nombre. Pero hay cosas que hay que ser quitadas de su vida. Cosas y personas. Y nunca me voy a olvidar que las cosas son para usar y las personas son para compartir. ¿Así, Will? Para amar, ¿verdad? No se me olvida esto. Y nosotros amamos las cosas y queremos usar las personas. Y decimos: no, eso es de Dios. Eso no es de Dios. Las personas fueron hechas para ser amadas y las cosas para ser usadas. Entonces, en el capítulo 3, tuvieron otra vez que tomar decisiones extremas y no se inclinaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor hizo levantar y que todos tenían que adorar. Nosotros estamos viviendo tiempo donde surgen filosofías que si tú no adoras, te van a crucificar. Socialmente te quedas como un zapato. Te dicen de todo. ¿Sabe por qué? Porque no te inclina frente a lo que ellos te ofrecen. Y dice: el que no obedece lo vamos a meter en el horno de fuego ardiente. Dice: como ustedes no hicieron ni caso, lo vamos a subir la temperatura 1000 veces más. Dice que los echaron en el horno, el calor que salía de dentro los quemó fuera, vivo. Pero ellos pasaron por el fuego y el fuego no le quemó. Dice la palabra que ni siquiera olía a chamuscado. Salieron intactos. Pero ¿sabe? Para que ellos pudieran pasar
a este nivel de intimidad, de coraje, de valor con Dios, ellos tuvieron que hacer renuncia desde el momento que pisaron Babilonia. Desde el momento que has conocido a Cristo, ha tenido que empezar a haber renuncias en tu vida. Ah, no, pero yo estoy estancado, yo no conseguí subir de nivel espiritual. Dios no tiene la culpa. Tú no has querido renunciar a cosas. ¿Quieres subir de nivel? Pues empieza a renunciar a cosas. Y cuando llegué a este versículo, el Señor me da una interrogación, que es con esa interrogación que yo quiero terminar esta tarde. ¿Qué te está siendo propuesto que te hace dudar si lo de Dios es mejor que la propuesta que te hacen? ¿Qué te está siendo propuesto que te hace andar en dos aguas? Que te hace pensar, no será tan malo. Hermano, no es para tanto. La santificación para muchos no es para tanto. La santificación a quien importa es al Señor. Para el mundo no es para tanto. Renunciarte a ti mismo. Renunciar a lo que tú amas. Renunciar a lo que tú deseas. Renunciar a lo que a ti te gusta. No. Si es una locura. Locura para el mundo. Tú fuiste llamado a vivir renuncias. Por lo tanto, ¿cuál propuesta se te hace en la cual dudas si obedecer a Dios o obedecer a tus instintos? Ellos no lo tuvieron fácil. Se reunieron y dijeron: Rey, tú dijiste que acababa con el que no te obedecía. Mira que esa gente que vinieron de Judá, hay unos cuantos ahí que no se inclinan de manera ninguna. Fueron llamados a cuenta. Y dijeron: oh Rey, Dios no solamente tiene poder para librarnos de tus manos, sino también nos tiene poder para librarnos del horno ardiente que tú tienes preparado. Pero aún así, aunque Él no nos libre del fuego y nos moramos, aún así, nosotros vamos a permanecer fiel a Él, porque hemos decidido servir a Dios. Y no nos vamos a inclinar ante nada. Y la pregunta para nosotros es: ¿frente a qué estamos nosotros siendo doblegados, aún sabiendo que esto no agrada a Dios? ¿Vamos a seguir o vamos a obedecer a Dios porque hemos entendido que hay que renunciar? Si no renuncia, los resultados seguirán siendo el mismo. Seguirás en el mismo nivel. Seguirás solamente siendo llamado, pero no podrás ser un discípulo. Porque para ser discípulo tienes que renunciar. Lo que el mundo ofrece, tiene que renunciar. La pregunta siguiente que yo quiero hacer es: ¿dónde quiere pasar la eternidad? Quiero hacerle otra pregunta, porque aunque yo no estuve domingo, escuché la prédica toda. De lo que les propuso que hablara 25 minutos con tus hijos de Dios, no les voy a preguntar porque no quiero avergonzar a nadie, pero el que no lo hizo sabe que no lo hizo. ¿Quieres resultados distintos y no oyes en los consejos?
Que el consejo no es de ahora, desde el tiempo de Israel Dios había ordenado. Ustedes hablen con él cuando se levante, cuando vaya por el camino, cuando coma, cuando se acueste. Ustedes hablen. Y si vamos a hacer cuenta va a dar más de 25 minutos. Y solo relegó a 25 minutos. Eso es solo un ensayo para que podamos estar aptos. Queremos hombres de oración en nuestra casa, mujeres de oración en nuestra casa, pero nosotros no oramos, nosotros no santificamos nuestra vida, nosotros no compartimos palabras, pero queremos que Dios haga el milagro. La responsabilidad de quién es, no es nuestra. El milagro sucede, pero yo tengo que cumplir con mi parte. Quiero entrar en el cielo, es posible por medio de Cristo, pero tengo que santificar mi vida. Quiero subir de nivel espiritual en mi carrera como cristiano. Sí, entonces cambie también de postura. Empiece a negarse, empiece a orar, empiece a ayunar. Porque el ayuno no es otra cosa que renuncia. Nosotros a veces no entendemos cosas. Empecemos a colocar en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Empecemos a ser obedientes y cosas van a acontecer en nuestra vida. Y llegan de forma que nosotros ni siquiera lo esperamos. Y cuando nos damos cuenta, está pasando y dice, Señor, wow, cómo suceden las cosas. Pero he tenido que renunciar. Levantar de madrugada es renunciar a horas de sueño cuando el sueño está mejor. Decimos, estamos en el tercero sueño, pero levantar a las 3 de la mañana para orar es sacrificio. Nosotros no fuimos llamados para jugar a hijos, fuimos llamados para ser hijos. Y debemos entender esto ya, porque está llegando tiempos difíciles para la iglesia. Y si nosotros no somos capaces de hacer ahora, imagínate si estuviéramos en un cautiverio, ¿qué haríamos? Quisiéramos morir, lo más seguro. O diríamos, Dios no está con nosotros, para nada. En medio del dolor, Dios está presente. En medio de la alegría, Dios está presente. En medio del llanto, Dios estará presente. En medio de la sonrisa, Dios estará presente. Porque en cada momento de nuestra vida, Dios tiene un propósito para ella, no solo para nosotros, para los que nos rodean. Es el momento donde Dios nos está llamando a la santificación, porque es necesario que el mundo conozca el pueblo de Dios por la forma en que vive, por la renuncia de su vida con lo que el mundo le ofrece. Como iglesia no le vamos a ofrecer ni vamos a competir con el mundo, porque la iglesia de Cristo no necesita competir con nadie. Cristo compitió en el Calvario, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que andar en la verdad para que podamos ver Dios haciendo cosas grandes en nuestras vidas. El primer lugar donde Dios va a trabajar es en tu vida. El primer lugar donde Dios va a trabajar es en tu existencia. El primer lugar donde Dios va a trabajar es en el camino donde pise la planta de tu pie. Es ahí donde vamos a empezar a ver Dios trabajando. El primer lugar que Dios va a trabajar es en mi vida. Porque queremos ofrecer sacrificios a Dios con altares desordenados. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo, si no me falta la memoria, dice que lo primero que él hizo antes de ofrecer sacrificio fue ordenar altares. Es el momento de ordenar altares en este lugar. Es el momento donde nosotros tenemos que poner nuestra vida a disposición de Dios, arreglar altares e empezar a renunciar a aquello que el mundo nos está metiendo presión para que lo aceptemos y nos quiere convencer que no pasa nada. Sí pasa, porque solamente los que se santifiquen verán al Señor, dice su palabra. No, pero es muy difícil. Aquel es culpable. No, tú tienes que tener claro dónde quieres llegar. Dios tiene propósito. Cristo hizo su papel. Haga usted el suyo. Y como hemos empezado con una oración, vamos a terminar con una oración esta tarde. No me voy a alargar más. El mensaje fue entregado. Espero que el Espíritu Santo les haya aclarado, les haya convencido en todos los aspectos de vuestra vida. Y si tiene altar que esté desarreglado, arregle tu altar.
Si hay cosas que tiene que renunciar, renúncialo en el nombre de Jesús. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que perdonar, perdona. Porque no es lo que dice la gente, es lo que Dios te dice para que tu vida esté preparada para recibirlo. Padre, te doy gracias por tu palabra y sí, Señor, es verdad. Ayúdanos a tener una vida de santificación. Enséñanos a ser diligentes, abre nuestros ojos espirituales. Haznos entender, Señor, que nuestras renuncias nos hará discípulos suyos. Y solo a tus discípulos les son reveladas algunas cosas. En una cierta ocasión los discípulos te preguntaron y dijeron: Señor, ¿por qué les habla en parábola? Y tú les respondiste: para que oyendo no escuche y para que vea, para que viendo no vea. Hay secretos que solamente serán revelados a aquellos que tienen intimidad contigo, aquellos que tienen una vida de santidad, de renuncia en su vida, aquellos que están dispuestos a dejar lo que aman porque entienden que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y porque tú renunciaste a tu propia vida por amor a nosotros. Pero aún así queremos pedir misericordia por cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Haznos entender tu palabra. Quebranta nuestro corazón. Rompe los esquemas de nuestra vida. Los planes que tenemos, deshácelos y coloca los tuyos. Si amo la libertad y el camino ancho, si he dicho que hago lo que quiero con mi vida, sea borrada mi voluntad, haz tú como lo quieres. Porque yo quiero abrir mi boca y adorar en espíritu y en verdad. Porque quiero orar y quiero orar con confianza sabiendo que tú siempre nos escuchas. Porque quiero inclinarme ante ti y conocer que tú eres lo máximo. Porque quiero decir un no cuando el mundo me ofrezcan cosas que son pasajeras, que no edifican, que no me llevan a lugar alguno, sino me llevarían a alejarme de ti. Y yo, Señor, aún con dolor en el corazón, diga no. Trae, Señor, crecimiento espiritual a la vida de cada uno de nosotros. Y que tu palabra cada día, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, nos esté hablando diariamente y mostrándonos el camino. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoro y te exalto. Glorifico tu santo y poderoso nombre, porque a pesar de ser torpe, pecador, tú has alumbrado mi mente con tu Espíritu Santo. Y hoy puedo decir como el salmista: lámpara a mis pies y luz a mi camino es tu palabra. Gracias porque me honras con tu misericordia y con tu amor. No solo a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Por ahí anda uno perdido, pero quiero pedir que tú eches tus manos de poder y de misericordia y lo rescate de donde anda y plántalo en tu casa para la gloria y para la honra de tu nombre. Pero en cuanto a los demás, te servimos con nuestras dificultades, te buscamos y andamos renunciándonos a nosotros mismos para que tú seas el Señor absoluto de nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor
y llénanos de visión espiritual para que sepamos, Señor, cada día cuál debe ser nuestro comportamiento según la responsabilidad que tú tienes implantada sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque renuncia, Señor, es santificación. Porque renunciar es el principio del discipulado, de ser discípulo tuyo. Y los que somos discipulados por ti, somos temerosos de ti. Y tu palabra nos dice que es el principio de sabiduría, es el temor a ti, Señor. Gracias. Bendice cada familia aquí representada. Derrama sobre él la luz de tu Espíritu Santo y el entendimiento para saber que los días son cada día más difíciles, pero los que esperamos en ti permaneceremos fiel para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.